Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Gusto saludarla. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provechito para todos. Igualmente, licenciada. Gracias. Bueno, ¿cuántos habemos conectados ya? Vamos a ver, 13. Bueno, fíjense que les voy a comentar. El día de ayer la universidad nos compartió los calendarios para los parciales y resulta que nos cambiaron la fecha para el primer parcial. Va a ser el próximo sábado y nosotros lo teníamos calendarizado para el 27. Entonces ahí toman nota, por favor, porque el próximo sábado únicamente es el parcial. El día de hoy vamos a terminar de ver el último tema antes del examen, que también se va a incluir en el parcial, y les voy a mandar por el grupo de WhatsApp un cuestionario que hice. El cuestionario yo creo que solo tiene como 19 preguntas. Es una guía nada más, de igual forma ahí lo coloqué. Tiene todos los temas que hemos visto. Yo les aconsejo que resuelvan el cuestionario y aún así lo desarrollen completamente. Les va a ayudar a estudiar y el examen va a venir sencillo. Parecido a la prueba corta que les hice, solo de selección múltiple o falso y verdadero. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. Buenas Disculpe, ¿el examen va a ser sobre 28 o nos va a dejar algún trabajo para podernos ayudar con la nota? No, el parcial es sobre 20 puntos. Gracias. ¿Sí? Cada parcial va a tener un valor de 20 puntos. ¿Nos va a dejar alguna tarea, licenciada? Hasta el momento no. Esa es otra cosita que les quería comentar. ¿Se recuerdan que yo les había indicado que iba a necesitar que hicieran grupos porque iban a haber exposiciones? Entonces, como somos 16, necesito 5 grupos. 4 grupos de 3 personas y solo uno de 4 personas. Para la siguiente semana, que solo va a ser el parcial, necesito, por favor, que al grupo de WhatsApp me manden el listado en un documento de Word para que yo les pueda asignar el tema y la fecha en que les va a tocar exponer a cada uno. Repito, son 5 grupos, 4 grupos de 3 personas y solo uno va a tener 4 personas. Eso para la próxima semana, por favor, ya quiero los listados en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces ahí con esa exposición, vamos a ver si abarco los 7 puntos que nos hacen falta de la zona o vamos a ver si hacemos otra actividad por ahí. Entonces, quedamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿El tema de exponer para cuándo sería, licenciada? Por eso yo necesito que los grupos me los manden la otra semana a más tardar, ¿sí? Para que entonces yo les pueda asignar los temas durante esa semana o quizás lunes o martes para que ustedes ya se puedan poner de acuerdo y empecemos con las exposiciones dentro de 2 semanas, o sea, una semana después del parcial. ¿O saben qué? Mejor no. Necesito que esos listados me los manden a más tardar el miércoles de esta semana que viene, para que entonces yo les pueda asignar los temas y desde el parcial en 8 días empezamos con las exposiciones. Y así yo ya les puedo indicar con más tiempo para que ustedes tengan una semana completa, por lo menos lo del primer grupo, para que tengan, para realizar el trabajo escrito. Igual les voy a subir las directrices del trabajo escrito y la forma de la exposición y el punteo que va a tener. O sea, licenciada, que el 20 tenemos nosotros el examen parcial. Después del 20 empezamos con las exposiciones. Exactamente, el 27 empezaríamos con las exposiciones. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, Cristian, al finalizar la clase, usted se queda conmigo, por favor, para solventar lo que habíamos comentado la semana pasada. Ok, Muy bien. Entonces vamos a ver rapidito el último tema, ya no es muy largo. Y así les puedo compartir el cuestionario para que ustedes puedan empezar a repasar. Bueno, necesito que tengan a la mano su código de comercio, porque la presentación que les hice el día de hoy fue la que más me ha costado hacer. Vamos a ver. Ahí necesito que todos me vayan ayudando, por favor, porque sí vamos a ver bastantes artículos del costo. Bueno, y aquí tenemos, es la única diapositiva de esta presentación, por eso les comentaba que era la que más me había costado hacer. Porque todo lo que vamos a ver el día de hoy está en el código expresamente. Están definiciones, clasificaciones y funciones de cada uno de estos auxiliares de los comerciantes. Son 5 tipos diferentes de los auxiliares de los comerciantes. ¿Se recuerdan que antes habíamos visto los auxiliares de comercio? Esto es diferente porque ya son personas individuales o jurídicas y son los auxiliares de los comerciantes. Son diferentes a los que ya habíamos visto. Entonces, el primero es el factor que lo tenemos regulado en el artículo 263 de nuestro código. Y si buscan el artículo 263, ese artículo tiene el nombre de factores, ¿sí? Es el título número 2 y dice auxiliares de los comerciantes. Muy bien, y el capítulo 1 habla de los factores independientes y le vamos a dar lectura a ese artículo, al 263. ¿Alguien que me haga favor? Artículo 263. Factores. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Muy bien, sigamos, 264. Capacidad del factor. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro, de acuerdo con las leyes civiles. Muy bien, ¿y cuál es esa única calidad que se necesita para representar a otra persona? ¿Cuándo nosotros podemos valernos por nosotros mismos o poder defender a alguien más que es menor de edad o incapaz? ¿Cuál es esa única capacidad? Cuando somos mayores de edad. Cuando somos mayores de edad, ¿verdad? Esa es la única capacidad que necesitamos para representarnos a nosotros mismos o representar a alguien más. Ser mayores de edad. Si gustan, ahí a la par del 264 colocan mayor de edad o tener 18 años, ¿verdad? Es la única capacidad que se pide para ser factor. Sigamos con el artículo 265, constitución del factor. El factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante por nombramiento que le extenderá a este último o por contrato de trabajo escrito. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor
deberá inscribirse en el registro mercantil. Muy bien. Y entonces, esta figura del factor viene siendo como un representante legal, ¿verdad? Pero tiene atribuciones específicas. Ese artículo lo vamos a ir ahorita a desglosar. ¿Cómo así? Dice que son constitución del factor. El factor se constituye mediante, número 1, mandato con representación. Si gustan, ahí le ponen el número 1 porque son 3 formas distintas de la constitución de un factor. Entonces, el número 1 es por medio de un mandato con representación. Luego dice otorgado por el comerciante. Por número 2 es la segunda forma, por un nombramiento. Licenciada, Dígame. perdone, no sé si es una pregunta tonta, pero entonces, en este caso, el auxiliar de un comerciante o de nuestro cliente vamos a ser nosotros. Quien lo va a representar, quien va a hacer determinadas acciones, el nombre del comerciante. ¿Sí? Entonces, No necesariamente un abogado. No necesariamente. Puede ser cualquier persona que sea capaz. O sea, que tenga 18 años. Que tenga la capacidad de representar a otro. ¿Sí? Ese es el único requisito para ser factor. Ok, gracias. Muy bien. Entonces estábamos con el número 2 de la forma de constitución del factor, que es un nombramiento. Dice que le extenderá este último o por contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo es el número 3. Entonces, ¿cuáles son las 3 formas de constitución del factor? Mandato con representación, nombramiento o un contrato de trabajo. Sigamos leyendo el artículo 266, facultades del factor. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 266? El factor que careciere de mandato con representación otorgado por el comerciante siempre estará facultado por Ministerio de la Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar los contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa o del establecimiento que dirija. Los contratos que celebre y las operaciones que realice en esas condiciones obligarán al comerciante ante terceros de buena fe, aun cuando el factor haya infringido las instrucciones del principal o haya cometido abuso de confianza. Las limitaciones a las facultades del factor, aunque estén inscritas en el registro mercantil, no producirán efectos contra terceros de buena fe. El factor necesitará facultad especial para enajenar o gravar bienes inmuebles de la empresa, contratar préstamos, representar judicialmente al comerciante y para, en general, ejecutar actos que no sean pertinentes a las actividades normales de la empresa. Tratándose de sociedades, se estará a lo dispuesto en el artículo 47 de este código. Muy bien. Aunque el factor de mala fe, con dolo, realice cualquier tipo de actividad, sea una compra, venta, prestación de servicios, que resulte de forma negativa para el que lo está adquiriendo, el comerciante deberá responder, porque el factor es el encargado de hacer todo este tipo de actividades en nombre del comerciante. Entonces, aunque el factor actúe de mala fe, el comerciante tiene la obligación de responder sobre lo que ya se vendió, se enajenó o se prestó el servicio. Sigamos con el artículo 267, responsabilidad del factor. Los factores negociarán y contratarán a nombre y por cuenta del respectivo comerciante y deberán expresarlo así en los documentos que con tal carácter suscriban. Si a pesar de ello
el factor contratare en nombre propio, la otra parte podrá dirigir su acción contra el principal, quien será solidariamente responsable con el factor. Si se demuestra que este actuó por cuenta del principal o que el contrato de que se trate era pertinente a la actividad normal de la empresa. Gracias. Por ejemplo, en los contratos de trabajo, cuando es una empresa internacional, hay un factor, ¿sí? Que es el que va a cumplir las funciones como de un representante legal, pero solo para determinadas actividades. Entonces viene el factor y contrata a todos los empleados. En el contrato va a decir que la empresa y el nombre de la empresa y que el señor fulanito contrata a cada uno de los empleados, ¿sí? Lo pueden hacer de esa forma. O puede decirse exactamente el nombre del representante legal y que él funge como factor. De cualquiera de las dos formas, la empresa es la que soporta cualquier adversidad posterior, ¿sí? Entonces, la empresa soporta todo lo que el factor realice, sea bueno o sea malo. La empresa o la sociedad o al comerciante que está representando el factor es el que va a ser el encargado de responder ante cualquier acto del factor. Sigamos. Disculpe, o sea que además de haber un representante, tiene que haber un factor. No siempre, por eso se le llaman solo auxiliares de los comerciantes. Cuando el comerciante así lo decida o lo crea conveniente, entonces va a poner a un factor. Generalmente se da en aquellas empresas muy grandes que aparte de tener el representante legal, que solo va a ser para ver en sí todas las funciones o la representación o los negocios como a gran escala, ¿verdad? Necesitan aún así a un auxiliar, va a ser este factor, porque se va a encargar solo de algunas actividades, como para no cargar solo al representante legal, sino van a disponer de más personal para que se pueda conocer toda la actividad de la empresa. ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Bueno, sigamos, por favor. ¿Alguien más que me haga favor de leer el artículo 268? Artículo Dice 268. responsabilidad. Dale, Yeselin, perdón. Ok. Responsabilidad del principal. También responderá el principal por los contratos que celebre el factor que no sean pertinentes a la actividad normal de la empresa. Si se demuestra que éste actuó por instrucciones del principal o que éste aprobó lo hecho, sea por actos expresos o por hechos positivos u omisiones que induzcan a presunción de haber sido aprobados. Muy bien. Por ejemplo, si en el contrato laboral del factor está a celebrar cualquier tipo de contrato, este lo podrá hacer libremente, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Si expresamente no consta qué tipo de contratos puede celebrar, puede hacer cualquiera. Aunque después el comerciante diga, no, yo no quería que realizara determinados actos, no importa. Está en el contrato, no hay especificaciones, no hay limitantes. El comerciante responde ante cualquier tipo de contrato que celebre el factor. Y así con cada una de las actividades. Sigamos, por favor. ¿Alguien más? 269. $269. Caso de varios factores. Si fueren varios los factores, se presumirá que puede actuar separadamente, a no ser que el poder del nombramiento o del contrato se deduzca expresa o tácticamente que deberán actuar conjuntamente en todos los negocios o en algunos especiales. Muy bien. Y entonces aquí está un poquito más claro lo que nos preguntaba su compañera, ¿verdad? ¿Es necesario, todos tienen que tener factor? No, no todos. ¿Puede haber más de un factor? Sí, puede haber más de un factor. Como les decía,
En aquellas empresas grandes donde se necesita delegar actividades, podría ser por departamento o por tipo de actividades, dependiendo de lo que trabaje la empresa, ¿verdad? Pueden contratar varios factores y van a hacer como la función de subjefes, ¿sí? Entonces cada uno va a tener un área delegada para poder realizar las actividades. Seguimos, 270. Prohibiciones. Se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y tomar interés en nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo género que las hagan por cuenta de sus principales, a menos que fueren expresamente autorizados para ello. Si lo hicieren, las utilidades serán de cuenta principal sin que éste quede obligado a pérdidas. Muy bien, ¿qué pasa en aquellos casos donde el factor ve que los negocios se pueden hacer independientemente a la empresa y quiere hacer sus negocios por aparte para él generar solo sus ganancias y no tener que darlas al comerciante para el que trabaja? Si fuera el caso y el comerciante se entera de esto, entonces el comerciante puede obligar al factor a que se le atribuyan a él las ganancias del negocio que se hizo separadamente de la empresa, porque el factor tiene la obligación de únicamente realizar un tipo de actividades para el comerciante. Si las quiere realizar de forma separada, está contraviniendo a la ley, porque él está nombrado como factor para realizar determinadas actividades en nombre del comerciante. Si él quisiera sacar ventaja de ello, el comerciante puede repetir contra el factor. Sigamos, artículo 271. Dice prolongación de funciones. La calidad de factor de un establecimiento o empresa no termina ni se interrumpe por la muerte del comerciante. Si el comerciante fallece o desaparece o simplemente no se encuentra, de todas formas hay un representante legal. Entonces, en el nombre del comerciante o de la empresa, siguen las mismas funciones. De todas formas, habrán herederos o alguien que suceda al comerciante principal si fuera solo uno, o por ejemplo, si la empresa fuera propiedad de una persona individual y ésta muriere, la empresa continúa, ¿sí? De todas formas, va a haber alguien que siga al frente de la empresa. Está el representante legal, o si fueran socios, siguen los demás socios. Entonces, el nombramiento del factor, solo si se le pusiera un plazo específico, entonces se termina en ese plazo, ¿verdad? Y se tendría que volver a nombrar o solo pedir una ampliación del plazo. Sigamos, 272. ¿Alguien que me haga favor? 272. Validez de actos y contratos. Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos respecto del principal, mientras no se haya notificado al factor la revocación del mandato, la cancelación de su nombramiento, la terminación del contrato, a la enajenación que el propietario haga de su empresa y con relación a terceros, mientras no se haya inscrito en el registro mercantil, la revocatoria, cancelación, terminación o enajenación. Muy bien. En aquellos casos donde no se haya estipulado el plazo expresamente que venciera el tiempo para que el factor ejerza dentro de las actividades que se le nombraron y no se cancele ese nombramiento, como bien dice en el artículo, el mandato o el contrato, entonces todos los actos que siga el factor realizando van a caer a obligación del comerciante. Una vez que se haya cancelado ese nombramiento, ese contrato o ese mandato, el factor, si realiza algún tipo de acción en nombre del comerciante, será únicamente responsabilidad del factor.
y el comerciante ahí sí ya no tiene la obligación de responder ante nada. Vamos a parar un momentito, nada más les voy a tomar asistencia. Porque ya nos va a sacar de la reunión. Jorge Álvarez. Presente, licenciado. Gracias. Jennifer Aquino. Presente, licenciada. Gracias. Kevin Arevalo. Presente, Lic. Gracias. Oscar Buch. Presente, licenciada. Gracias. Alfredo Cucul. Presente, licenciada. Gracias. Elvin Gameros. Presente, Lic. Gracias. Estuardo Hernández. Presente, Lic. Gracias. Silvia Marroquín. Sí, licenciada. Presente. Gracias. Jessica Marroquín. Presente. Gracias. María Fernanda Mejía. Presente, Lic. Gracias. Jessica Morales. Presente. Gracias. Magdali Orellana. Presente, licenciada. Gracias. Irma Reyes. Irma Reyes. Jocelyn Ruiz. Presente, licenciada. Gracias. Cristian Salazar. Presente, licenciado. Gracias. María Alejandra Turcios. Presente, Lic. Gracias. Ustedes no está Irma. No, ¿verdad? Parece que no, licenciada. No. Bueno. ¿Me hacen favor todas sus camaritas encendidas? Alfredo, su cámara. Aquí estoy, licenciada. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Está 2 veces. Sí, perdón. Tiene su cabeza acostada en la tapita junto con el otro. Muy bien, gracias. Lic, perdone, a mí Irmita me había comentado que se le arruinó su teléfono. Entonces no iba a ver si conseguía uno, pero parece que no encontró, Lic. Ok, gracias por la información. Sí, Lic. Muy bien. Bueno, si nos saca de la reunión, ya saben que se vuelven a conectar, por favor. Lic, disculpe, o sea que con relación a lo de los factores, si hay un factor, definitivamente no tiene responsabilidad legal de lo que realiza el factor, el comerciante, No, el bien. propietario. Mire, pues, siempre y cuando el mandato, el contrato o el nombramiento estén vigentes o no se hayan revocado, todo acto de comercio que realice el factor es responsabilidad del comerciante. Una vez revocado el mandato, el nombramiento o que se culminó el plazo del contrato laboral, si el factor siguiere celebrando algún tipo de comercio en nombre del comerciante, ya es responsabilidad únicamente del factor. ¿Sí? Mientras esté vigente su empleo como factor con el comerciante, el responsable es el comerciante. Una vez concluido el tiempo de trabajo con el comerciante, si el factor siguiera realizando cualquier tipo de negociaciones en nombre del comerciante, únicamente es responsable el factor. Pregunta, licenciada. Diga. El factor no es representante legal, ¿verdad? No, solo son auxiliares de los comerciantes. Aparte está el representante legal de cualquier empresa, de cualquier sociedad o de un comerciante individual, ¿sí? Y aparte son los factores. Van a ser también empleados del comerciante, ¿sí? Y solo se les va a delegar determinada actividad. No van a representar a la empresa, no pueden hacer cualquier tipo de actividad, no. Únicamente para lo que se les está nombrando. Es como aquellas empresas que funcionan con dependencias, ¿sí? Hay un área, por ejemplo, administrativa, hay un área de ¿qué les dijera yo? De producción,
de envío, de empaques, ¿sí? Entonces se va a nombrar, por ejemplo, un factor para cada una de esas dependencias. Entonces, por ejemplo, el factor que va a estar encargado del área de empaques tiene que comercializar todos los suministros que necesita para llevar a cabo la tarea del empaque. Pero fuera de ello, no puede celebrar ninguna otra actividad que no corresponda a lo que se le delegó, únicamente. Y todos los negocios que el factor haga con relación a las actividades que se le encomendaron, van a ser responsabilidad del comerciante. Pero ¿Y solo se les puede llamar factor link? Solo factor. Solo ese nombre se les puede llamar. Sí, porque así es el nombramiento que se les tiene que hacer. Y como nos decía aquí el código, están inscritos en el registro mercantil como factores. Esa es la denominación de ese nombramiento. ¿Sí? Es como les decía, es como que fueran sus jefes, ¿verdad? Entonces van a tener a cargo un departamento, una dependencia o actividades determinadas, pero en una empresa, porque todo esto se trata pues de comercio, ¿verdad? Entonces van a ser como un tipo de subjefe. Van a estar a cargo completamente de determinada actividad, pero todo en nombre del comerciante. Y el responsable es el comerciante, únicamente. Licenciada, otra pregunta, perdón, Sí. llegando siempre al tema. ¿Podría ser un jefe de compras? Por ejemplo, él es encargado de hacer cualquier solicitud a los proveedores a nombre de la empresa, pero me dice usted que hay que estar registrado, ¿verdad? No es un simple empleado. Exactamente. Mire, sí son empleados del comerciante, pero tienen que estar nombrados como factor. ¿Sí? Tienen que estar inscritos debidamente para que cumplan la calidad de factor. Yo les tomaba a colación esto como para hacer una comparación, ¿verdad? De que solo son determinadas actividades. Pero sí podría ser. Y si tiene la capacidad de poder celebrar contratos en nombre del comerciante, podría ser. Bueno, ¿alguna otra duda del factor? No, licenciada. ¿No? Bueno, entonces sigamos con el número 2, que es el dependiente. Está en el artículo 273. Y dice, son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento, por cuenta y en nombre del propietario de estos. Y estos generalmente son casi todos los comercios, ¿verdad? En los locales comerciales y todo, que hay personas trabajando para un comerciante determinado y ellos son los encargados de la compra y venta, como que se estuviera tratando directamente con el comerciante. ¿Sí? Y son todas aquellas personas que pudiéramos decir están en primera línea realizando en sí las actividades de compra y venta de los productos o servicios que tiene la empresa o el comerciante a disposición del público. En el artículo 274 nos dice facultades. Y aquí nos va a nombrar la primera clase de dependiente, que es el dependiente de planta. Si gustan, arriba del artículo 274 ponen clases y este va a ser el número 1, dependiente de planta.
Y dice, los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabaja están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para recibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectuaren, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. ¿Sí? Entonces, estos dependientes de planta son, como les digo, son todos aquellos que están en los locales, en restaurantes, que reciben el dinero y entregan el producto o el servicio que se está prestando. ¿Sí? Son los dependientes de planta. La clase número 2 es la que tenemos en el artículo 275 y dice dependientes viajeros. Los dependientes viajeros se considerarán autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan, para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros. Deberá constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. ¿Qué pasa a estos dependientes viajeros? No sé si ustedes se habrán dado cuenta en algún momento que, por ejemplo, los que van en los camioncitos repartidores, por ejemplo, de Sabritas, de la Fillers, de las aguas gaseosas, llegan a cada tienda con un listado. Es un formulario que ellos tienen. Entonces, llenan, por ejemplo, el nombre de la tienda, el nombre del dependiente de la tienda, del dependiente de planta de la tienda, y ahí van a marcar ellos qué les van a hacer en el pedido, ¿verdad? La firma, y si tuvieran el sello, colocan el sello. Entonces, estos dependientes viajeros regresan a la sucursal a los que están asignados y bueno, ya hacen el pedido para que luego vayan y surtan a la tienda. Esos son esos dependientes viajeros, los que andan de lugar en lugar para tratar de generar algún tipo de pedido o tener nuevos clientes. Lo podríamos saber a mayor escala como lo que trabaja Walmart. Walmart tiene estos dependientes viajeros que son los que mandan a Centroamérica para cerrar negocios, ¿verdad? Por ejemplo, que se le surta de determinada marca o que, no sé, se brinde algún tipo de servicio como entrega a domicilio. Entonces, ellos también viajan a otro país, hacen el pedido, regresan con el pedido. Esos son los dependientes viajeros. ¿Podría ser también los visitadores médicos, licenciada? Podría ser también. Bueno, sigamos. ¿Alguien que me haga favor de leer el 276? 276. Dice Recepción de recepción de mercadería o documentos. La recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hiciere por encargo del principal se tendrá como hecha por este. Muy bien, lo mismo, ¿verdad? Si se llevan documentos para hacer algún tipo de pedido, entonces se va a tomar como que el mismo comerciante lo estuviera haciendo. O si se va a mandar la mercadería, se va a tomar como que el mismo comerciante lo está haciendo, perdón. Entonces se puede repetir contra quién, únicamente contra el comerciante, contra el propietario, ¿verdad? No se va a repetir contra el dependiente que hizo la solicitud del pedido y después quienes fueron a dejar la mercadería, no, sino únicamente el comerciante va a ser el responsable. Sigamos, 277. Prohibición de delegar. Ni los factores ni los dependientes de comercio pueden delegar en otros los encargados que recibieren de sus principales sin noticia y consentimiento de estos. Y en todo caso se hace de hacer esta delegación en otra forma, responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraídas por estos. Muy bien. ¿Qué pasa si el factor o el dependiente no querían ir a hacer algún tipo de actividad que les estaba encomendada? No querían ir a hacer la diligencia y mandaron a alguien más y resultó que la diligencia no se llevó como debió haberse realizado.
por la falta de experiencia a quien delegaron. Entonces ahí sí, el factor o el dependiente van a responder del acto que cometió el tercero, porque lo debieron haber hecho ellos mismos. ¿Sí? Ahí sí. Entonces por eso es la prohibición de delegar. No puede decir el factor, yo tenía que viajar a tal lugar, pero como no quiero ir, voy a mandar a alguien más. Y si la diligencia resulta mal, o simplemente el tercero no realizó el contrato, no realizó la gestión como se debió haber hecho y resultó de forma perjudicial al comerciante, entonces ahí sí, el factor responderá por la totalidad de lo que haya resultado mal. Sigamos, artículo 278. Prohibiciones generales. No pueden los dependientes derogar o modificar las condiciones generales de contratación o las cláusulas impresas en formularios de la empresa, ni exigir el precio de mercaderías de las cuales no hagan entrega o remesa, ni conceder prórroga o descuentos que no sean los acostumbrados por la empresa, a menos que estén autorizados especialmente y por escrito por el principal. Muy bien. Tienen todo debidamente estipulado, ¿verdad? Llega el dependiente viajero a hacer la solicitud del pedido, envían el producto y luego llegan a cobrarlo definitivamente, ¿verdad? O al momento de la entrega se va a cobrar. Pero ese dependiente que va a hacer la entrega de la mercadería no le puede decir a quien le hizo el pedido, como no tiene ahorita, me lo pasa después, ¿verdad? O yo lo vengo a traerle el dinero después. No se puede tomar ese tipo de atribuciones, porque entonces le genera pérdida al comerciante. Y de igual forma respondería por la totalidad de la pérdida del comerciante. En el artículo 279 dice responsabilidad de los factores y dependientes. Los factores y los dependientes responderán a sus principales por los daños y perjuicios que causen a estos por haber precedido con dolo, culpa o en infracción de la ley o de las órdenes o instrucciones que aquellos les hubieren dado. Todo sin perjuicio de la responsabilidad directa del principal frente a tercero. Entonces, ¿qué pasa si el factor o el dependiente realizó una actividad que sí le había encomendado el comerciante, pero no observó expresamente todos los requisitos o la forma en que debía de llevar a cabo ese acto de comercio? El comerciante va a estar obligado ante el comprador a resarcir el daño, si se causó algún daño. Pero el factor o el dependiente, por no saber realizar la actividad que se le encomendó o por no saber realizar su trabajo en específico, va a ser el encargado de responderle al comerciante por ese daño causado. ¿Sí? Aquí dice que lo pudo haber hecho con dolo. Quiere decir que el factor o el dependiente quiso cometer ese acto así. Buscó la forma de dañar o de causarle algún daño, algún perjuicio o alguna pérdida al comerciante. ¿Sí? Eso significa que lo hizo con dolo. Por culpa, pues no quiso causar ese daño, pero por el tipo de negociación, pues supónganse que es algún producto que lo tuvieran que entregar y en el transporte el producto se dañó, pues tal vez fue falta de responsabilidad del factor o del dependiente porque no tomó las medidas necesarias, pero no buscó hacer ese daño. Entonces esa es la culpa. Es culpable, pero sin querer buscarlo. Por infracción de la ley, porque no observó los requisitos que indica la ley. O dice también, o de las órdenes o instrucciones, ¿verdad? Porque no cumplió a cabalidad las instrucciones que se le dieron para realizar determinada actividad. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta de los dependientes? Bueno, entonces sigamos con el comisionista.
Ay, pero yo creo que aquí yo lo puse al revés. Vamos a ver. Sí, lo puse al revés. Bueno, saltemos. Ah, no. ¿Qué hacemos? Bueno, sigamos con el agente de comercio, que está en el 280, que es el que sigue en el código. Bueno, vamos a ver, el agente de comercio. ¿Alguien que me haga favor de darle lectura del artículo 280? Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser dependientes si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Independientes si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional, cuando así lo haya convenido con el principal. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quienes están ligados por un contrato de distribución o representación. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capacitación, de ahorro y préstamos y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales. Muy bien. Entonces aquí nos nombra a los distintos agentes de comercio. Pueden ser dependientes o independientes. ¿Cuáles podrían ser estos agentes de comercio? Por ejemplo, aquellos que trabajan para colocar tarjetas de crédito, ¿sí? Ellos son dependientes porque están trabajando directamente con un banco. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan celebrar un contrato con el comprador, ¿sí? Entonces, ellos hacen ese contrato, formalizan el contrato para luego llevar ese contrato a la empresa donde ellos trabajan, ¿sí? Podría ser también un ejemplo las oficinas de bienes y raíces. A ellos los contratan para que vendan determinada propiedad. Y ellos son los encargados de buscar la persona que desea comprar esa propiedad. Entonces, la oficina de bienes y raíces hace el contrato con el comprador. Claro, con la anuencia del propietario de ese bien inmueble que se va a vender. Entonces, viene siendo como un intermediario, ¿sí? Y ese intermediario puede o estar contratado directamente de la empresa, y es cuando es dependiente, o la empresa contrata a la, como en este ejemplo, a la oficina de bienes y raíces para que la oficina sea la intermediaria de colocar el bien que desea vender, ¿sí? Entonces, puede ser dependiente trabajando directamente en la empresa o independiente porque se va a contratar solo los servicios. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces marquemos ahí en su artículo, por favor, agentes de comercio. Y busquemos donde dice, los agentes de comercio pueden ser, número 1, dependientes, número 2, independientes.
Sigamos con el artículo 281, por favor. Alguien que me haga favor de leerlo. Otras actividades. Salvo un pacto en contrario, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y aún actuar por cuenta de otros principales cuyos productos o servicios no compitan entre sí. Muy bien, si es independiente, pues puede trabajar en varios lugares, ¿verdad? Con varias empresas, siempre y cuando no sea del mismo tipo comercial. Sigamos artículo 282. Cambio de condiciones. Las condiciones generales en que el agente de comercio dependiente pueda presentar y tramitar propuestas o en su caso contratar podrán ser alterados por el principal y las modificaciones serán obligadas para el agente desde el momento en que lleguen a su conocimiento. En cuanto a las condiciones generales que rija el contrato o relación jurídica existente entre el principal y el agente de comercio independiente, cualquier cambio deberá regirse de conformidad con lo convenido entre las partes. El contenido del convenio puede probarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Muy bien, si ambos están de acuerdo, en cualquier momento pueden modificar las condiciones o los términos de ese contrato de agente de comercio, ¿verdad? Pero siempre tienen que estar de acuerdo, tiene que ser consensuado esa modificación, ampliación o el cese del convenio o del contrato que se haya celebrado. Artículo 283. Alguien que me haga favor de leerlo. Dice, agente distribuidor o representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes o distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Muy bien, y generalmente esto lo vemos, por ejemplo, con las empresas de Claro, que son los que andan ahí los camioncitos con los vendedores, ¿verdad? En cualquier lugar se estacionan y empiezan a vender los chips o teléfonos. Aparte, esos son como, podríamos decirle un distribuidor, ¿sí? O podríamos decirle un dependiente viajero. Pero también pueden haber un agente determinado que podría ser, no sé, ¿qué otro, como qué les puedo decir? Por ejemplo, en cualquier venta de electrónicos, podríamos decir Max, ¿sí? Que también distribuye de la empresa de Claro, ¿sí? Entonces, pueden estar en la misma zona, pero pueden estar autorizados simultáneamente para que trabajen vendiendo el mismo producto. Entonces, el comerciante puede hacerse de cualquier tipo de auxiliar y en la cantidad que desee, solo que estipulando expresamente las actividades de cada uno y cómo van a ser las funciones. Sigamos, por favor, en el artículo 84, perdón. Autorización expresa. El agente solo podrá celebrar contratos a nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas o plazos y variar las condiciones de los contratos o formularios impresos del principal, si estuviera autorizado expresamente para ello. Muy bien, todo tiene que constar en el convenio o contrato laboral, absolutamente todo. De lo contrario, el dependiente
o el agente se tomará como que está trabajando por cuenta propia y el comerciante no tendrá la obligación de responder ante cualquier daño o perjuicio que se haya causado. Sigamos, 285. Licenciada, disculpe, solo una consulta. O Ajá. sea que los auxiliares, tenemos el primero que es el factor, el segundo que son los dependientes, el tercer sería el agente distribuidor. El agente de comercio. Y ¿Sí? se va a ¿La agente clasificar. distribuidor? Va. Y por eso, se va a clasificar en dependiente o independiente. ¿Sí? Esa es la clasificación del agente de comercio. Pero, dependiendo a qué se van a dedicar, puede ser distribuidor o representante. Puede ser dependientes, que sean distribuidores o representantes, o puede ser que sean independientes, distribuidores o representantes, dependiendo la actividad que vayan a realizar. Gracias, licenciada. Muy bien. Sigamos, por favor, 285. Reclamaciones y fianzas. El agente podrá, en todo caso, recibir quejas y reclamaciones con relación a los negocios celebrados por su intermedio, las que deberá transmitir al principal con la mayor brevedad. También podrá el agente obtener fianza para garantizar al principal el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de este. Muy bien, por ejemplo, va un agente y cierra un negocio, ¿verdad? Pero entonces, por cuenta del agente, él solicita que le cancelen el 50% del total de lo que se solicitó, de ese pedido que se realizó, o de la compra, de la venta que se va a realizar. Bueno, él solicita el 50% del pago, pero esto ya fue por cuenta del agente. Él puede tratar de asegurar las ganancias para el comerciante, pero no puede solicitar algo en que sea en perjuicio del comerciante. Si no, entonces ahí sí el agente responderá por los daños que se causen, por su falta de inobservancia o porque se confió y pensó que la persona sí iba a pagar. En fin, en cualquier daño responde el agente. Ahora, si es para beneficio del comerciante, entonces ahí sí, el agente podrá aumentar los requisitos o podrá poner algo extra, ¿verdad? En lo de sus actividades, pero siempre y cuando sea en beneficio del comerciante. Sigamos, artículo 286, dice funciones del agente. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? ¿Alguien que me haga favor de leer el 286? Funciones del agente. Las relaciones entre el principal y el agente independiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán por lo convenido entre ambas partes. En todo caso, dichos convenios no afectarán los contratos celebrados y los pedidos y ofertas aceptados entre la agente independiente y terceros de buena fe. El agente deberá transmitir sin dilación al principal copias fieles de los pedidos y ofertas que reciba y de los contratos que celebre, si estuviera facultado para actuar por cuenta de este último, en cuyo caso queda obligado el principal frente a terceros en los contratos celebrados y los pedidos y ofertas convenidos. Salvo el caso expresado en el párrafo anterior, los pedidos y ofertas que reciba el agente tendrá el carácter de simples propuestas, que no obligarán al principal, sino desde el momento en que éste conteste aceptándolos. El principal pondrá a su discreción aceptar o no los pedidos y ofertas que le transmita el agente y no tendrá obligación de dar a conocer a éste las causas o motivos que determinaron el rechazo. Muy bien, entonces este artículo
nos deja claro, ¿verdad? Este agente de comercio, más que todo, va a ser como un intermediario nada más. Va a recibir instrucciones del comerciante de cómo quiere hacer en las negociaciones. Entonces, va a venir este agente de comercio y va a buscar posibles compradores. Entonces, hace el negocio con el comprador sin recibir nada, solo una propuesta. Se va con el comerciante para ver si él lo aprueba. Si el comerciante dice que sí, entonces regresa el agente de comercio con el comprador a cerrar el contrato. Y entonces, ya con la autorización expresa del comerciante, el agente celebra el contrato. Entonces ahí ya el comerciante se obligó a cualquier tipo de daño, perjuicio o beneficio que resulte de la negociación. Si por el contrario, el agente de comercio toma la decisión de que tomó el bien o el producto, lo comercializó, cerró el contrato y luego le notificó al comerciante, pero el comerciante no quería hacer el negocio de esa forma, el agente de comercio responderá sobre la totalidad de los daños causados ante el tercero. Bueno, sigamos, artículo 280. O sea que se parece mucho el factor con el agente de comercio, ¿verdad? No, es lo contrario. El factor, todo tipo de actividad que realice, el comerciante va a ser el responsable. ¿Sí? En cambio, en el agente de comercio, si el agente realiza una negociación que no aprobó el comerciante, el agente será el responsable total de esa negociación y de los daños que se causaron. Bueno. Es completamente lo opuesto. Si nos saca de la reunión, se vuelven a unir, por favor. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer rapidito los siguientes artículos porque ya casi se nos va a acabar el tiempo. Vamos a ver, artículo 286 bis. Las personas individuales o jurídicas que actúen como distribuidores, agentes o representantes, el amparo de esta ley deberán inscribirse como tales en el registro de agentes, distribuidores y representantes, que para este fin establecerá y administrará el registro mercantil. Entonces, todos estos auxiliares de comercio deben estar plenamente inscritos en el registro mercantil. Vamos al artículo 287, obligaciones del agente. El agente dependiente debe cumplir su cargo de conformidad con las instrucciones recibidas y proporcionar al principal cuando éste se lo solicite informaciones pertinentes con relación al mercado o a los diferentes negocios realizados o por realizarse por intermedio del agente. Salvo lo dispuesto en este capítulo, las obligaciones del agente independiente se regirán por lo convenido entre este y el principal. Lo que veníamos hablando, ¿verdad? Siempre el agente, le tiene que pedir autorización al comerciante para realizar cualquier tipo de contrato. Artículo 288. Derechos del agente. Salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en cuanto a la remuneración del agente, este tendrá derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio que se realice por su intervención, de acuerdo a los usos y prácticas del lugar. En iguales condiciones, el agente tendrá también derecho a percibir comisión por los negocios concluidos directamente por el principal, con efectos en la zona reservada para el agente exclusivo. Si dicha exclusividad se pactó contractualmente, aunque éste no hubiera intervenido en dichos negocios. ¿Sí? Y esto se refiere a que hay agentes a veces que los designan para determinada zona o para determinado tipo de comercio en nombre del comerciante. Y aunque no hubieran tenido injerencia, aunque ellos no hubieran hecho directamente la negociación, de todas formas tienen el porcentaje que se les ha asignado en el contrato o en el convenio. Artículo 289. Responsabilidad del principal.
Si por dolo o culpa del principal no llegare a realizarse en todo o en parte un negocio contratado por el agente, éste conservará el derecho de reclamar íntegra su comisión principal. Si el negocio no se realizara total o parcialmente por convenio entre el principal y el tercero, el agente tendrá derecho a percibir su comisión por la parte del negocio que lo hubiere realizado, salvo pacto en contrario. Entonces, se dé o no a cabalidad la negociación, pero el agente cumplió con todo lo que debía de haber hecho, ya se ganó su comisión, ¿sí? Le tienen que cancelar su comisión. Aunque, por ejemplo, no hubieran tenido el producto, la cantidad de producto que se hubiera ofrecido, o que, por ejemplo, el bien inmueble tenía defectos, y entonces el tercero solicita al comerciante que se haga cargo de las mejoras del inmueble, tal y como lo habían ofrecido, y resulte perjudicial para el comerciante. De todas formas, este agente de comercio ya se ganó su comisión sobre el total de la venta. Aunque hubiera salido perdiendo el comerciante, de todas formas a él le tienen que cancelar lo que se había convenido. Bueno, en el 290 tenemos la forma de la terminación de los contratos de agencia. Los vamos a leer rapidito. Dice, por mutuo consentimiento entre las partes, por vencimiento del plazo, por la decisión del agente, siempre que diere aviso al principal con 3 meses de anticipación. El número 4, por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente al agente por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial si no existiere justa causa por haber dado por terminado dicho contrato o relación. Esto a veces se da cuando, por ejemplo, el agente ya cerró varios contratos y resulta que el comerciante no le quiere pagar su comisión, ¿verdad? Entonces, el comerciante quiere terminar ese contrato para simplemente no tener que pagarle a la gente por el trabajo que ella realizó. Entonces ahí sí el agente puede repetir contra el comerciante para que diga expresamente el motivo del cese de ese contrato. Y por justa causa, ¿verdad? Que el comerciante no se vea beneficiado o que simplemente el agente de comercio pues no cumpla con lo encomendado, con las actividades que debe de realizar y que simplemente al comerciante pues ya no le es útil ese agente de comercio, o por el contrario, que el agente de comercio ve que no es beneficioso el porcentaje que se le está dando por cada uno de los contratos que celebra. Entonces, si hay una justa causa, se puede terminar también el contrato solicitado unilateralmente. Y luego dice dígame. Dice, disculpe, por ejemplo, yo puedo reclamar una comisión, un ejemplo, la venta de una casa, porque no me quisieron pagar aunque yo cumplí con todas las condiciones. Ese reclamo lo hago si yo tengo un contrato que me ha firmado, por ejemplo, el dueño de la casa que me contrató para vender. Exactamente. ¿Y eso lo tengo que hacer así judicialmente? Sí, se hace judicial, porque el comerciante no va a querer cancelarle a usted, ¿verdad? Entonces se hace la repetición contra el comerciante, pero todo se hace de forma judicial. En la vía civil. ¿Qué manda? En la vía civil. En la vía civil, exactamente. Muy bien. Muy bien, vamos a ver rapidito los últimos dos, porque ya casi se nos acabó el tiempo. Solo permítanme. Bueno, vamos a ver, el corredor está en el artículo 292. Miren, los siguientes artículos únicamente el 291 es de las controversias. Cuando uno de los dos pues ya inicia un proceso para hacer el cobro de lo que se le adeuda, sea el comerciante por los daños y perjuicios que le haya causado el agente, o al revés, ¿verdad? Cuando el comerciante cesó ese contrato y le es perjudicial a la gente, ¿verdad? Porque no quiere pagarle lo que ya se había ganado.
Bueno, vamos a ver en el 292. Dice el corredor. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este capítulo no son aplicables a la actividad relacionada con la colocación de pólizas de seguros y fianzas que se normará por la legislación específica. Muy bien. Y estas son aquellas como personas individuales que también trabajan para algún tipo de afianzadoras o aseguradoras, donde ellos son los encargados también de buscar a los clientes para únicamente llevarlos, ¿verdad? Entonces, una vez se cierra el negocio, pues ellos se ganaron su comisión y si no, definitivamente nada. ¿Sí? Solo es únicamente también sirven como intermediarios, ¿verdad? Entonces, llevan a cabo la negociación, hacen el contrato y ellos tienen que seguir al pendiente. Si el cliente paga, entonces ellos van recibiendo su comisión. Y si el cliente no paga, entonces ellos ya no reciben nada y no tienen derecho a exigir el pago de ninguna forma. Artículo 293. Esos serían los corredores, ¿verdad, Lee? Los corredores, exactamente. Pero, ¿saben qué? Fíjense que ya falta poquito tiempo para que se termine la clase. Entonces, vamos a hacer una cosa.